Me han escuchado hablar sobre la práctica de atar al hombre fuerte y esa práctica obviamente es posible porque lo menciona la Biblia y da algunos ejemplos que podemos aplicar, pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Entonces vamos a ver conforme a lo que está ocurriendo hoy, porque lo mencioné referente a lo que está ocurriendo en la guerra en Irán y con lo que ahora recientemente está ocurriendo alrededor del estrecho de Hormuz, ahí en el Golfo Pérsico, que es su nombre histórico en realidad. Pero la cosa es esta, que debemos de entender, ¿no?, que hay una logística militar que es la que se usa normalmente por los ejércitos que estudian la guerra, y hay otra logística militar que por fuerza la tenemos que llamar espiritual, no es de aquí de la tierra. Entonces el apóstol Pablo menciona que no luchamos contra sangre y carne, no, sino que hay huestes, hay potestades, hay una jerarquía angelical que se mueve en los cielos. Allá es donde, como decimos hoy, están como el pez dentro del agua, ¿no? El cielo, el espacio, esas regiones que son prohibidas para nosotros los humanos. Ahí es donde se mueven estas jerarquías angelicales. Y tenemos la historia bíblica desde los comienzos de la civilización humana como tal, desde Adán y Eva. Es importante recordar esto también porque esto nos remonta más o menos a unos 6.000 años atrás. Nada más, no estamos hablando de una época de cientos de miles de años atrás, no, unos 6.000 años atrás, desde nuestros días, ¿no? 2000, cuando vino Jesús de Nazaret, y otros 4.000 años anteriores, cuando Dios establece a Adán y a Eva en esa área que conocemos como la Mesopotamia, ¿no? Donde se cree que estaba ese lugar mencionado como el jardín del Edén, cerca de lo que hoy se diría Ur, en Irak, ¿no? Poco después, o antes, mejor dicho, de que el Tigris, río Tigris, se una al río Éufrates. Y eso no es casualidad, va a desembocar en el Golfo Pérsico. Nada más conectando ciertos puntos aquí, porque se habló ya de que es necesario que Dios nos dé la estrategia, una estrategia de conquista para los que están ayudando en estos momentos, no solamente a Israel primeramente, pero lo que ocurrió después, ayudando a liberar el país de Irak. Y el país de Irak es la cuna entonces de los medos y los persas, conforme al historial bíblico, ¿no? Entonces, mirando en esa dirección, ¿no?, queremos ayudar a lo que está ocurriendo, ayudar a vencer a ese régimen militar islámico de los ayatolas, ¿no? Que ellos mismos se identifican como una raza especial, ¿no? Descendientes directos del profeta Mahoma. No, y eso no quiere decir que todos los árabes piensan igual. Están los sunnis y están los shiites. Entonces, en eso no están de acuerdo y que están todos bajo el libro del Corán. Entonces, hay ciertas creencias que les hablé un poco de que ellos reconocen a los del libro, ¿no? Reconocen al cristianismo que existe, reconocen el judaísmo que existe y reconocen el zoroastrianismo que existió y existe todavía, pero no se habla mucho de ello. Pero de ahí que hay ciertas, digamos, creencias y ciertas cosas que se pueden aplicar a lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y que significan algo para lo que digamos, el régimen de los Khomeini está haciendo, porque ellos creen que esto es una guerra espiritual y ellos están esperando a ese imán número 12, ¿no?, que hace siglos atrás Dios se lo llevó y está por regresar, pero para que regrese tiene que haber caos aquí en la tierra, tiene que ocurrir algo extraordinario, ¿no? Como una tercera guerra mundial con armas nucleares. Entonces, ese énfasis, ¿no?, de los, digamos, shiites, de creer de esa manera, porque los sunnis no creen exactamente igual. Pero el caso es este,
que para los Shiites Israel tiene que ser eliminado porque Israel, el Satán que ellos llaman, es un estorbo para que el Mahdi regrese, que es ese imam número 12 que ellos están esperando todavía. Pero vamos a ver el punto de vista de cómo comencé esta conversación, ¿no? Es con cómo atar al hombre fuerte. Donde vemos en la Biblia, encontramos el ejemplo en la carta a los Corintios, si no me equivoco, ¿no? Que ocurre algo terrible en una congregación de creyentes. Hay un individuo que tiene ciertas aberraciones sexuales dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, ¿no? Y llega un momento que lo que él está haciendo, ese tipo de pecado sexual, está afectando a la congregación. Entonces Pablo dice, esto hay que terminarlo ya. Aunque no exactamente en el sentido de atar al hombre fuerte, pero en el sentido de entregárselo a Satanás para que sea zarandeado. ¿No? Se acordarán algunos que Satanás quería zarandear a Pedro por alguna razón y el Señor no se lo permitió. Pues aquí en este caso van a hacer algo, pero Pablo necesita el acuerdo de la misma iglesia. Entre Pablo y los creyentes de esa congregación van a entregar a este individuo que está causando graves daños a causa de pecados sexuales, como tomarse por mujer a la esposa de su propio padre. Un ejemplo, algo terrible, ¿no? Dentro de una comunidad cristiana. Entonces, si ocurre esto fuera en el mundo, como se dice, quizás no llama tanto la atención, pero dentro de la iglesia, donde los dones del Espíritu Santo se están moviendo, hay un estorbo terrible aquí para que haya esa libertad de que esto ocurra, ¿no? Porque Dios quiere un pueblo que se separe para Él y que no practique estas cosas. Y este individuo parece que estaba practicando eso dentro de la misma congregación. Y Pablo entonces decide ponerse de acuerdo con la congregación misma y entregar este individuo a Satanás. Otra vez repito, hay ruido de emergencias de vehículos porque estoy en esa localidad, pero repito lo que estaba diciendo. Pablo se decide entonces, que pasen las sirenas en estos momentos. Algo debe de estar ocurriendo en algún lugar de la ciudad. El punto es que Pablo entonces decide que esta es la solución a ese problema. Y se ponen de acuerdo y le entregan este sujeto a Satanás. Esto es, lo entregaron para que fuera zarandeado por el mismo diablo, el Señor le reprenda. Entonces son cosas que Dios ha instalado de alguna manera y Dios lo hace al fin de que este hombre se arrepienta verdaderamente, porque al ser zarandeado por el diablo mismo, entonces, o por sus agentes, él va a sufrir pérdida, ¿no? Entonces esa pérdida física, lo más probable, no la va a poder soportar y va a decidir a ponerse a cuentas con Dios antes de morir, ¿no? Y entonces de esa manera su alma, su espíritu se salvan y no se pierden, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces Dios hace todo lo que Él puede hacer con tal de salvarnos. Entonces Pablo en ese momento entrega a este hombre para que sea zarandeado con tal de que tal vez se arrepienta antes de morir y entonces su nombre quede inscrito en el libro de la vida. Había oportunidad todavía para ser salvos, entonces a pesar de esa condición, pero él tenía que parar definitivamente con ese pecado antes de morir. Y entonces Dios hace lo que Él va a hacer. Pero en ese caso, por ejemplo, podemos decir que sí existe una manera en el mundo espiritual. Es lo que quiero enfatizar aquí, que no es algo que se dice así por decirse, sino que se pusieron de acuerdo, en este caso la iglesia y el apóstol, para entregar a este hombre a Satanás. En cierta manera lo estaban atando, ¿no? Pero hay otros casos en que uno de ellos, y aún este caso es como algo profético, ¿no? Que se nos revela esto en el libro de Apocalipsis.
Y es algo que debemos de considerar también nosotros hoy, por lo que está pasando en ese Golfo Pérsico, por lo que está pasando en ese estrecho de Hormuz, ¿no? Porque para los militantes de Khomeini, no estos del turbante negro, ¿no? Esto es en serio y es algo espiritual. Ellos se creen que ellos van a salirse con la suya. Pero el punto es este, que cuando, digamos, el mismo diablo, Señor les reprenda otra vez, trató de robarse el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel intervino. Aquí vemos cómo el bien siempre va a vencer al mal. Si los Khomenis están de parte del mal, y aunque no lo quieran admitir, no van a poder vencer, porque al final el bien siempre va a vencer al mal. Entonces, ¿qué hace el arcángel Miguel? Reprende en el nombre del Señor. En este caso, reprende, ¿no?, a Satanás, y el Satanás tiene que dar la retirada y no pudo robarse el cuerpo de Moisés. Ok, regresando ahora entonces a lo que estamos hablando hoy, existe una declaración en el libro de Apocalipsis donde algo extraordinario, y tenemos que darnos cuenta, si vamos a creer la Biblia, la vamos a creer toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Dios revela que hay 4 ángeles que están atados a orillas del río Éufrates. Y nos estamos remontando otra vez al área donde estas guerras se están peleando, en Irak. Estamos hablando del río Éufrates. El Tigris más arriba se unen y desembocan en el mar, en el Golfo de Persia, ¿no? Es su nombre, ¿no? Estamos dándonos cuenta que hay cosas que por más que la modernización quiera borrar, no se pueden borrar. Esto quedó en la historia bíblica y en la historia arqueológica, y la ciudad de Ur de los Caldeos está ahí como la cuna de la civilización, como la Mesopotamia, la tierra entre 2 ríos, y tenemos la historia del hebreo, o mejor dicho, antes de ser llamado hebreo, su nombre era Abraham, de Ur de los Caldeos. Ahí comienza todo esto. Entonces nos damos cuenta que algo ocurrió en ese sector, ¿no?, donde la palabra del libro de Apocalipsis nos recuerda que hay 4 superángeles que están atados para cierto momento dado, cierto año, cierto mes, cierto día, cierta hora. Ya está determinado, estos 4 ángeles van a ser desatados. ¿Dónde están estos ángeles atados? Están atados, encadenados a orillas del gran río Éufrates. Entonces esto nos lleva ahí, a esa área de Ur de los Caldeos. No se llama así hoy, pero sabemos que es donde se unen, no poco antes, donde se une el río Tigris con el río Éufrates. Y en esa área, de ahí en adelante, ese río sigue y desemboca en el mar o en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Persia. Y es ahí donde se encuentra entonces, más abajo, el estrecho de Hormuz. Y es ahí donde los de Zoroastro tenían sus prácticas religiosas, ¿no?, que quedaron arraigadas en esos pueblos de esa parte del mundo, ¿no?, de los medos y los persas hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos entonces que tomar en cuenta que sí hay ataduras, pero que no son ataduras que se dicen por decir, que alguien abre la boca y dice, sea atado y ya es atado. No, se requiere una estrategia espiritual, como Pablo la tuvo que hacer. Se requiere una estrategia militar, especial, espiritual, angelical, como Dios lo declara en el libro de Apocalipsis. 4 ángeles, superángeles, que están atados a orillas del río Éufrates. No es casualidad lo que está ocurriendo hoy, porque esto puede ser algo que Dios está permitiendo que suceda con el hecho de, o la idea, o el propósito de salvar a los medos y a los persas, que creen y van a creer en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Ellos conocen bien esta historia, no solamente la historia, sino la geografía, porque de hecho a Abraham se cree, algunos creen que la palabra Ivrit es de donde viene la palabra hebreo,
significa cuando cruzan el río. Y es el punto donde Abraham cruza el río Éufrates hacia la tierra de Canaán, el hebreo, Ibrit. Entonces, eso es un comentario, ¿no?, aceptado por diferentes fuentes también. El asunto es que consideremos entonces que esta batalla espiritual se está llevando a cabo en tiempos finales, porque ya Israel está en el asunto. Y Israel no va a ser destruida ya más. Entonces algo va a ocurrir aquí y este pueblo de Irán, los persas, los medos, si los relacionamos a los kurdos, ¿no? El Señor los quiere salvar y ellos están respondiendo, y hay mucho pueblo que ha creído escondido en la tierra de los persas, ¿no? Y entre los kurdos también, ¿no? Los que no quieren cambiar son los ayatollah, los Khomeini, que evidentemente están obrando en el espíritu de Amalek. Y Amalek ya es un reo de eterna condenación. Entonces, a menos que este régimen se dé por vencido y abrace el nombre de Jesús de Nazaret, ellos nunca podrán ser salvos. Son reos de eterna condenación. Y ahora le están haciendo la vida imposible, no solamente a Israel, no solamente a Estados Unidos, sino que a todas las naciones de la tierra que dependen del petróleo y que tienen que cruzar por ese estrecho de Hormuz. Entonces, nada más es un comentario para tomar en cuenta este asunto de atar al hombre fuerte. Sí, se puede hacer. Se hace en el ámbito espiritual. Necesitamos la ayuda de los ángeles, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Y en el caso de Pablo, si lo ponemos de esa manera, necesitó la ayuda de la misma iglesia, de él mismo y del Espíritu del Señor que estaba en él. Declararon a este hombre perverso que fuera zarandeado por el diablo, el Señor les reprenda, con tal de que su espíritu tal vez fuese salvo antes de que él muriese. Porque una vez alguien muere en su pecado de esta manera, ¿no? Hay pecados que son pecados de muerte, dice el apóstol Juan, ¿no? Una vez mueren de esta manera, su nombre entonces fue borrado del libro de la vida. Ahí no hay salvación. El nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. De alguna manera, tiene que estar inscrito ahí cuando llegue el momento de ese gran juicio final, cuando los libros sean abiertos, ¿no? Entonces, es un comentario bíblico, es un comentario que no es algo ciencia ficción, ¿no? Es un comentario que se puede aplicar en la misma palabra. Solamente di dos eventos bíblicos donde de alguna manera ocurre un tipo de zarandeo o un tipo de atadura. En el caso de estos superángeles que están atados, y no son los únicos que están atados. En la carta de Judas se habla un poco más sobre esos ángeles que dejaron su morada y están en prisiones de oscuridad. Entonces, vemos que esto no es una fantasía, esto es una realidad, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, necesitamos la ayuda de los ángeles de Dios para llevar a cabo estas peticiones que parecen ciencia ficción. Nada más un comentario breve. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.